eres el otro, ¿no es verdad? Para que nadie se atreva, pero básicamente es miedo. Muy bien. Cuando miras profundamente dentro de él y encuentras el motivo básico, entonces se convierte en algo sencillo. La gente está luchando con el ego, pero el ego no es un problema real. Estás luchando con un síntoma, no con la enfermedad. La verdadera enfermedad es el miedo. Puedes seguir luchando con el ego, pero seguirás sin dar en el blanco, porque el ego no es el verdadero enemigo, es falso. Aunque tú ganes, no ganarás nada. No puedes ganar porque solo se puede derrotar a un verdadero enemigo, y no a un enemigo falso que no existe, sino es una experiencia. Es como si tuvieses una herida con un aspecto horrible y la adornaras con algo maravilloso. El ego es así. El miedo existe, pero nadie quiere mostrar su miedo, porque si los demás ven que tienes miedo, habrá algunas personas que se asustarán más. Cuando se dan cuenta de que tienes mucho miedo, todo el mundo empezará a atacarte. Disfrutarán humillándote, dándose cuenta de que eres más débil. La gente disfruta aprovechándose, dando patadas a alguien. Siempre que alguien tiene miedo, crea un gran ego para rodearse, y el miedo se va hinchando, el globo del ego, hasta que es demasiado grande. Adolfo Hitler, Idi Amin en Uganda, este tipo de personas estuvieron muy hinchadas, entonces empezaron a asustar a los demás. Deben saber que cualquier persona que intentan asustar a los demás en el fondo tiene miedo. Si no, ¿por qué lo hace? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién se va a molestar en asustarte si él mismo no tiene miedo? No luches con el ego, más bien, obsérvalo e intenta aceptarlo. Es natural, forma parte de tu vida. No es necesario esconderlo, no es necesario disimular. Está ahí. Todos los seres humanos están llenos de miedo. Forma parte de la humanidad. Acéptalo. El ego desaparece en cuanto lo aceptas, porque entonces ya no tiene sentido que el ego siga existiendo en ti. Y pues bueno, entonces saludos desde Uber. Aquí nos está mandando un mensajito David Méndez. Pues esta es una de las partes de las enseñanzas de Osho que tiene que ver mucho con respecto al tema que estamos tocando: el ego, el miedo y su asociación. Si nosotros vivimos el aquí y el ahora, el miedo va a ser una transformación constante. El miedo, y pues obviamente el miedo a la muerte tiene una gran conexión, tiene que ver con la conciencia de la vida. Pues obviamente si nosotros no estamos conscientes de nuestra misión en la vida, pues obviamente no tenemos muchas armas para poder empezar a trabajarlo. Otras de las 9 dinámicas que el ego mantiene a las personas es, obviamente las va a mantener desgraciadas, impotentes, manipulables. Y pues antes de presentar en este momento esas características de una forma detallada, yo les voy a señalar algunos aspectos fundamentales que pueden ser comunes a los diversos mecanismos del ego, que en este momento se los voy a enumerar. A mí me encantaría que tuvieran mucha atención en esto. 1. Mantienen al ser humano prisionero del ciclo de insatisfacción. 2. Se haga lo que se haga para alcanzar la felicidad, nunca es bastante. 3. Entrañan comportamientos automáticos, la mayor parte del tiempo inapropiados, producen poca felicidad y causan mucho sufrimiento tanto a la propia persona como a su entorno. 4. Mantiene al ser humano en una dinámica que lo hace fácilmente manipulable. Y 5, yo lo enumeré para que podamos entenderlo, lo hacen dependiente de las circunstancias y de los demás y le quitan así su libertad. Entonces nos vamos a ir al punto número 1. ¿Cuáles son los mecanismos que trabaja el ego para poder asociarse con el miedo? Es miedo y inseguridad. El miedo es uno de los principales mecanismos del ego, que sin duda todos conocemos. Subyace en muchos aspectos de la personalidad que describiremos en este espacio. Puede impulsarnos a actuar o, por el contrario, paralizar en nuestras acciones de manera inapropiada. Siempre presente bajo una forma u otra, o el estado latente, envenena nuestra vida, limita nuestra percepción de la realidad, nos separa de los demás y nos empuja a tomar decisiones ineficaces o perjudiciales para nosotros mismos o para los que nos rodean.
las diversas enseñanzas espirituales y morales nos exhortan a transformar el miedo en amor. Digo, ya quisiéramos, pero ¿cómo? O sea, con frecuencia, a pesar de que nuestra buena voluntad sea más grande, el miedo es más fuerte de lo que nosotros podríamos desear y nos empieza a dominar, o peor, no somos conscientes de tener miedo. Nos va a empezar a condicionar todas nuestras actividades, tanto más en cuanto que no sabemos reconocerlo. Es una emoción que forma parte de nuestro condicionamiento colectivo. Y pues obviamente el origen del mecanismo, ¿cuál es? Durante todo el tiempo que se estuvo construyendo la personalidad, sin contacto obviamente directo con el ser, la mente inferior fue dotada de un mecanismo primario de protección que va a asegurar su supervivencia. El miedo forma parte integral, forma parte de este mecanismo, Mientras la conciencia se identifique con el ego, el miedo será inherente al comportamiento humano, porque solo el contacto con el ser puede proporcionarle una verdadera inseguridad o una verdadera seguridad. Entre tanto, actuar el viejo mecanismo es un automatismo y como tal no requiere conciencia. Es cierto que durante la etapa de la construcción del ego, el miedo servía de protección y después de su transformación total no quedará algo de miedo o nos va a empezar a quedar algo, pero el mecanismo va a empezar a actuar entonces de modo apropiado a cada situación y no se excederá en funciones como cuando nuestra vida está gobernada por el ego. Si la personalidad está dirigida con el ser, su inteligencia le proporcionará una seguridad perfecta, como veremos más adelante, muy superior a la limitada seguridad que proporciona el mecanismo, pero mientras el ser humano se identifique con su ego, estará aprisionado necesariamente por el miedo. La proyección del miedo es una fuente de inseguridad. Este miedo subyacente que condiciona la vida cotidiana en cada uno de nosotros debe exteriorizarse de un modo u otro. Por eso lo proyectamos sobre cualquier cosa. Algunas personas tienen miedo a perder las relaciones, los bienes materiales, la posición social, la buena imagen, la aprobación, el amor de los demás, etcétera, etcétera. Otros tienen miedo a carecer, algunos temen de la soledad, otras por el contrario temen estar con la gente, miedo a vivir, miedo a morir, a hacer el ridículo, miedo a no ser amado, a no ser reconocido, miedo a sí mismo. Verdaderamente tenemos que trabajar muchas cosas, por lo tanto, mientras la conciencia se identifique con él, siempre encontrará razones para tener estrés e inseguridad. Y pues bueno, mientras la conciencia del ser humano se identifique con el ego, la inseguridad y el miedo permanentes serán su patrimonio. Tratamos de contrarrestar la ilusa sensación interna de peligro permanente buscando seguridad en el exterior. Todo esto con dinero, posesiones materiales o afectivas, condiciones de trabajo, circunstancias especiales, puntos que pues obviamente son puntos de insatisfacción. Es una ilusión persistente, tenaz. Aún siendo conscientes de ella, siempre hay una pequeña parte de nosotros que nos va a empezar a trabajar con que sí, pero si yo tuviera 500 millones en el banco, que haría esto, haría el otro, y verdaderamente nos quedamos fuera de la hora, fuera del trabajo. O bien, pero pues, obviamente porque se obtenga lo que se obtenga, el ego volverá de inmediato a la carga y encontrarse nuevas y buenas razones para aportar un lote de angustias en nuestra vida. No nos damos cuenta de que el ego proyecta sobre las circunstancias de nuestra vida, cualquiera que sean, su propia realidad, el miedo. Yo los invito en este momento a que se dirijan directamente a nuestro chat y me puedan dar información con respecto. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo que tienen o qué está pasando en este momento para que el ego se esté alimentando del miedo? ¿No? Yo quisiera saber para que empecemos a trabajarlo, escuchando un poco de este mantra que se está cantando con respecto a dejar. Yo soy el discípulo, yo voy a escuchar y voy a empezar a alimentarme para poder empezar a hacer una transformación de mi vida. Obviamente el miedo va a arruinar nuestras relaciones. El miedo destruye toda posibilidad de relación rica y abierta con la otra persona. Y pues obviamente impide el apoyo o intercambio verdadero. Y ahí vienen los problemas de poder. El poder pues obviamente va a estar asociado, ¿no?
El apoyo e intercambio de verdaderos, porque iban con la situación anímica, que es la desconfianza, la defensa y la protección. Los demás son un peligro. Entonces empezamos a cerrar nuestra propia vida. O bien es una dependencia afectiva. O sea, nos podemos ir a los extremos directamente, o podemos irnos a la parte del apego, que es la parte que voy a manejar más adelante, y la parte del odio, o inclusive la parte de volverme frío y calculador. ¿Por qué? Porque es nuestro mecanismo de defensa. El miedo y la inseguridad a los seres humanos manipulantes. También en nuestra sociedad va a resultar fácil utilizar el miedo para manipular a la gente. Los medios de comunicación y los poderes públicos nos van a empezar a privar de hacerlo. Hacen creer a los individuos que son impotentes, que deben desconfiar y que por lo tanto tienen que depositar su poder en manos de autoridades externas. El miedo es un excelente medio de manipulación que utiliza todo el que quiera adquirir poder sobre los demás, y lo consigue con gran facilidad. Si estos últimos están atrapados en sus mecanismos inconscientes, nuestra sociedad de consumo también manipula vendiendo todo tipo de inseguridades. Puede resultar interesante que le hagamos a nuestro ego la siguiente pregunta, con toda honradez: ¿qué es lo que haría si me sintiera en la vida realmente seguro? La respuesta puede mostrarnos hasta dónde estamos atrapados por la ilusión. Obviamente viene otro mecanismo, que es la superatividad. Otra característica del funcionamiento del ego no transformado es la experiencia de la separatividad. Nos sentimos aparte, separados, ajenos, superiores o inferiores, en una palabra, distintos a los demás. No sentimos ningún vínculo ni afinidad con las personas que no conocemos. Conozco N cantidad de personas que manejan esta parte. Es decir, que no forman parte del pasado, que no forman del presente, que no forman del futuro, mantienen la distancia y sobre todo no quieren aproximarse. Y si hay que hacerlo es con mucha desconfianza y miedo, consciente o inconsciente. Es la actitud que genera la gran soledad interior y que en consecuencia mucho sufrimiento el ser humano está hecho para entrar en relación. Pues ya estamos a punto de terminar una parte, los 45 minutos de esta parte de la transmisión. Estamos a escasos 2 minutos. Verdaderamente yo quisiera hacer más extenso este programa, precisamente para que podamos empezar a trabajarlo, ¿no? Yo les voy a manejar lo siguiente. Yo creo que es importante que nosotros empecemos a trabajar en conciencia, empecemos a ser observadores de nuestra propia vida, de nuestro propio yo. ¿Qué es lo que nos está separando y qué nos está haciendo que nuestras ilusiones o la parte ilusoria del futuro y del pasado no nos permita vivir nuestro presente? La ilusión de la separación hace que los seres humanos sean manipulables. La enfermedad del miedo también tiene que ver asociado con Existen distintas formas de miedo. El que tiene la razón de ser evidente cuando nuestra vida está siendo directamente amenazada, y el miedo como manifestación de una enfermedad psicológica. O sea, verdaderamente, ¿qué nivel tiene tu miedo? Que al grado que te pueda llevar hasta un hospital, a una cama. Y pues bueno, son cosas que debemos empezar a trabajar, ¿ok? Pues bueno, estamos a escasos 1 minuto de cerrar esta transmisión. Les indico el siguiente link, ya sea en Facebook, a través de Twitter. Y pues vamos a empezar a hacer una meditación y ya después nos pasamos con los horóscopos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Por mientras vamos a escuchar un poco de este tema y el comercial de Pride Radio.
tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa.